Buenas noches, mi nombre es Sofía Quesada. El día de hoy voy a hablar de la historia clínica de niños y adolescentes. Primeramente vamos a hablar de los datos de filiación. Los datos de filiación son la información básica que nos permite identificar al niño o adolescentes. Se registran datos personales como nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, edad, sexo, nombre del representante, ya que el niño o adolescente al ser menor de edad necesita venir acompañado de un adulto o tutor legal. Dirección y teléfono. Motivo de consulta corresponde a la razón por la que el niño o adolescente es llevado a la evaluación psicológica. Generalmente es expresado por los padres, maestros o el propio menor. Podemos poner de ejemplo un adolescente de 14 años que está presentando dificultades para concentrarse en clases y bajo rendimiento académico. Muy bien, ¿qué es el esquema familiar? El esquema familiar permite conocer quiénes forman parte de la familia y con quién vive el niño o adolescente. También ayuda a identificar los roles de cada integrante. Por ejemplo, un adolescente que vive con su madre y dos hermanos menores, o un niño que vive únicamente con sus abuelos. Aquí, como podemos ver, se coloca el nombre de la madre, cuál es la relación, que es obviamente la madre, edad 40, estado civil, soltera, instrucción, quiero decir el nivel de escolaridad que tiene. En este caso sería bachillerato, ocupación ama de casa y el lugar sería el lugar en donde trabaja. En este caso sería la casa. Pero bueno, ya. Ahora vamos con el genograma familiar. Es la representación gráfica de la familia que incluye en varias generaciones. La interpretación permite identificar relaciones cercanas, conflictos, separaciones, enfermedades hereditarias o situaciones importantes. Por ejemplo, un adolescente que se lleva muy bien con su abuelita por parte de la mamá, pero se lleva muy mal con el papá, tiene una relación muy tensa con el papá. Muy bien, antecedentes familiares. En este apartado se recopila información sobre enfermedades físicas, psicológicas presentes en la familia, tanto por parte de la madre como del padre. Esto permite identificar posibles factores de riesgo, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, consumo de drogas, enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Aquí, cómo se llevan en la familia. Si en caso de que la madre haya tenido un aborto, ya sea inducido o natural. ¿Cuánto tiempo pasó desde el último aborto? Bueno, de los abortos, de los posibles abortos que pudo haber tenido al, em, al tiempo que logró embarazarse del paciente. Por ejemplo, el último aborto que tuvo fue hace 4 años. Entonces aquí se pone tiempo 4 años hasta que se volvió a embarazar. ¿Cuál es la actitud de la familia frente al niño? Y si existe una ausencia de los padres. Oye, vamos con la anamnesis personal. La anamnesis personal recoge información sobre la historia del desarrollo del niño o del adolescente antes de su nacimiento hasta la actualidad. Permite conocer aspectos importantes que pueden influir en su desarrollo emocional. En el periodo prenatal corresponde al embarazo de la madre. Se investiga si el embarazo fue planificado, deseado o si hubo amenaza de aborto. En caso de que la madre haya tenido em, haya deseado tener un hijo y tuvo que iniciar un tratamiento, se le tiene que poner. Si tuvo los síntomas típicos del embarazo, como náuseas o apetitos, cuál fue su alimentación, si hubo control médico durante el embarazo. En hablar sobre ahora en el periodo natal se refiere al momento del nacimiento. Se consideran aspectos como el tipo de parto. Perdón. Ahora vamos con el periodo natal. Sería que es el momento del nacimiento. Se consideran aspectos importantes como si fue un parto a término, prematuro o postmaduro. El tipo de labor de parto, si fue natural, inducido o por cesárea. Es importante considerar la posición del nacimiento del niño, si se utilizó, en caso de que haya sido parto natural, preguntar si hubo utilización de instrumentos como los forceps.
si hubo anoxia, ictericia, cianosis, hipoxia, el llanto normal, que es muy importante ya que eso da a entender que apenas el niño salga de la madre, del vientre de la madre, tiene que llorar, ya que es un indicativo de que el niño ha recibido su primer respiro, el cual suele ser doloroso. El color de la piel, hay niños que nacen como azuelitos, como color morado o blancos. Si estuvo un tiempo en la incubadora, si recibió fototerapia, cuál fue el peso, la talla, el perímetro cefálico, la prueba Apgar, el tipo de sangre, tanto del padre como de la madre, y si tuvo cuidados especiales. Ahora, en el periodo postnatal, comprende los primeros meses de vida y se analiza el tipo de alimentación, lactancia, ya sea el seno, el biberón, si fue mixta, cómo fue el destete y de qué forma. Si tuvo alimentación de papillas, líquidos, sólidos y cómo fue la toma del biberón y si actualmente eh, sigue tomando el biberón, porque hay casos de niños de 5 años que siguen tomando el biberón y en casos extraños suele ser niños de unos 9 años. También importante la alimentación actual del niño o adolescente. Las inmunizaciones es importante ya que son las vacunas. Son desde el primer mes de vida hasta los 5 años de edad que tiene que tener todas las vacunas. Ya. Ahora, el desarrollo psicomotor. Evalúa si el niño fue adquiriendo habilidades motoras. Se revisa si sostuvo la cabeza, si se sentaba sin apoyo, cuánto tiempo gateó, los primeros pasos, si caminaba solo. Y también se realiza un examen de caderas y pelvis en caso de que haya tenido una luxación o displasia. Preguntar en caso si en la familia hay antecedentes de este tipo de luxación o displasia. Ya, importante el contacto afectivo, tolerancia a estímulos y el contacto visual. El lenguaje. Se tiene que analizar el desarrollo de la comunicación verbal. Se tiene que observar si ha balbuceado, cuáles fueron sus primeras palabras, la primera frase. Quiere decir dos palabras, por ejemplo, mamá, teta, mamá, casa. Si ha tenido dificultades fonéticas, si se logra comunicar de forma clara, si hubo dentición y respiración bucal o nasal. No. Ahora vamos al control de esfínteres, que se refiere a la capacidad de controlar la orina y las deposiciones. Por ejemplo, un niño que logró el control diurno a los 3 años o un adolescente que presenta episodios ocasionales de enuresis nocturna. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando los niños o adolescentes presentan episodios muy graves, episodios muy estresantes en su vida, puede haber un retroceso en sus controles de esfínteres y pueden llegar a hacerse encima. En el caso de este adolescente, supongamos que en las noches suele tener pesadillas y en consecuencia se haga pipí en la cama. El control de esfínteres en la forma progresiva, los niños ya tienen que controlar entre los 2 y 4 años de edad. Normalmente a los 3 años logran controlar perdón, la mayoría de niños logra el control diurno a los 3 años y el nocturno alrededor de los 4 o 5 años. Muy bien, enfermedades, y alergias. Aquí se registran si hubo si tuvo alguna enfermedad, cuál fue el diagnóstico, el tipo de tratamiento, si esa enfermedad requirió una hospitalización, si hubo traumatismos cerebrales, estados de inconsciencia, ataques o convulsiones. Es importante em, ver cuánta era la frecuencia y cuánto tiempo duraban estos ataques y si tiene actividad onírica, si es que el niño, por ejemplo, cuántas veces se despierta en la noche y qué tan frecuente suele tener pesadillas. En el comportamiento, aquí se permite conocer cómo se comporta el niño o el adolescente en diferentes contextos. Por ejemplo, si ver si el niño es sociable, tímido, agresivo, si presenta dificultades para controlar sus emociones y
y se exploran conductas como agresividad, aislamiento o problemas para seguir las normas y cuáles son sus gustos y preferencias por actividades. La etapa escolar y del colegio, aquí se analiza si el entorno educativo del paciente, cuál es su rendimiento académico, relaciones sociales. Por ejemplo, un adolescente con buenas calificaciones, pero tiene muchos problemas para hacer amigos. O un niño que presenta problemas de atención y recibe constantes llamadas de atención por parte de los docentes. También ver si tiene actividades complementarias o académicas. En la parte de aquí, aquí es en las adolescentes, preguntar si ya tuvo la menarquía. ¿Qué es la menarquía? Es la primera menstruación. ¿Cuál fue su reacción, la percepción y fuente de información? Aquí en observaciones adicionales podemos hacer preguntas a los padres o preguntar a los padres si tienen algún dato que se les haya estado pasando. Entonces aquí en este apartado se anota. Y bueno, acá finalmente se firma, acá la firma del profesional, firma del padre y de la madre. Es recomendable que los dos padres estén presentes o bueno, los dos tutores o con quien pasen más tiempo, ya que de esa manera se tiene una información más concisa y, y confiable. Si no, está bien, puede ser los dos padres o uno de los dos. Y bueno, esta es la historia clínica en niños y adolescentes. Muchas gracias.